Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores, ¿cómo están? En esta nueva semana que iniciamos, semana clave, se nota, se palpa ya en el ambiente que esta es la semana definitiva, que están los partidos políticos en la recta final de esta campaña electoral. Bueno, el que ya no podrá estar en campaña electoral y va a representar al Partido Socialista francés es Dominique, el señor que hasta ahora dirigía el Fondo Monetario Internacional, por cuyas manos parece pasaba la política económica del mundo mundial, que decía el otro, pero por cuyas manos parece que quería que pasara alguna cosa más que no debió pasar nunca. En fin, bastante lamentable y truculenta, diríamos, la historia de este hombre. Claro, uno entiende ahora que no supiera ver la crisis. Igual es que estaba mirando a otros sitios indebidos. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados hoy en este programa, empezando por Fernando Guerra, al que tenemos aquí ya dispuesto a lidiar con el programa de hoy. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien traída la palabra. Como dijo Belmonte, será lo que se pueda. Claro que se pueda. Buenas tardes. Bienvenido. Y el otro Fernando Villa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien. Estamos por aquí viendo con sorpresa, como digo yo, menos mal que son 15 días cada 4 años, porque si no nos vuelven locos, ¿no? Además es una sensación, en estas semanas, es lo que antes de empezar comentábamos, una sensación extraña porque es como Navidad, yo lo comparo a Navidad, ¿no? Que está todo el mundo relacionado con la política tan simpático con todo el mundo, con una falsa simpatía, ¿no? Como en Navidad, cuando con quien jamás nos hablamos el resto del año le deseamos feliz Navidad y esas cosas, ¿no? Y que lo celebre. Hay mucho florero lleno de bolas, sí, de bolas, pero de bolas... de bolas, hay mucho florero lleno de bolas. Bueno, son como los Reyes Magos, de mentira. Son personajes de ficción. Claro. Y entonces, claro, un papel resiste todo lo que se le pone encima, tanto en el sentido literal, las palabras que puedas poner, Tú le dices a una mujer, yo te amo, y eso aguanta, yo te voy a arreglar el metrotren, yo voy a hacer que el Musel sea el primer puerto de España en todo tipo de mercados, de mercancías y tal. De pasajeros, de todo, ¿no? Yo voy a acabar con el paro juvenil y con el paro. Bueno, al revés, voy a hacer porque el papel tú lo pones y luego eso... Carta a los Reyes Magos, ¿no? Carta a los Reyes Magos. Y luego al final, como decía que el anuncio, y la luna, ¿oíste? Y la luna. Como decían los hermanos Marx, y un huevo duro, ¿no? Y un par de huevos duros. Lo curioso es que en muchos casos los que prometen estas cosas son quienes ya están. Lo digo porque, por ejemplo, hoy Javier Fernández, líder candidato del Partido Socialista, el Partido Socialista lleva gobernando varios años esta región, ha prometido ahora ampliar los controles para evitar la corrupción. Pues lo podía haber hecho antes, ¿no? Digo yo, bueno, eso ya que como si pones al zorro. Se lo promete Gabino en el Ayuntamiento de Oviedo, ¿no? Sí, hay una frase muy gráfica que es poner al zorro a cuidar de las gallinas. Con esto no estoy diciendo que Javier Fernández sea corrupto, pero que la corrupción ya no podemos decir que es un hecho aislado. La corrupción está instalada en el propio sistema. Es el sistema el que está corrupto. Con esto no quiero decir que todos los miembros del sistema, cuando hablábamos de la caída del Imperio Romano y de la descomposición del Imperio Romano, de los imperios, el español, el inglés, todos los imperios, y los sistemas políticos, el Imperio Antiguo, cuando hablábamos de la corrupción en la Revolución Francesa, cuando la guillotina funcionaba más que las ideas, estamos haciendo una generalidad en la que no entran todos y cada uno de los miembros. Es verdad que todavía a veces se ven brotes verdes, en el mejor sentido de la palabra, en el campo de la cultura o de la creación de lo que sea, o en el deporte o tal, pero en general es un sistema que yo creo, y llevo diciendo en este programa desde hace tiempo ya, y lo creo firmemente, que está caduco, que no es un problema de que trinquen unos cuantos, es un problema de que el sistema ya permite que se trinque, y lo que es más grave, que está comenzando todavía ahora las primeras reacciones minoritarias ante el sistema generalizado. Es decir, las encuestas todavía dicen que la mayor parte de la gente va a votar, y dentro de los que van a votar, más de la mitad de los electores van a hacerlo por los partidos tradicionales que vienen funcionando desde hace ya más de una generación, es decir, desde el inicio de la democracia, allá por los años 70. ¿Es el cambio algo necesario? Yo estoy convencido de que sí. Es el cambio de sistema, no el cambio de gobierno, el cambio político. ¿Es el cambio algo que está a la vuelta de la esquina? Yo creo que no.
mientras estemos comiendo 3 veces al día y se pueda escoger todavía el champú para cabellos grasos o para cabellos secos, y uno pueda escoger entre 20 y tantas marcas de ron en cualquier bar y pueda tomarse un cubata y podamos ir de vacaciones a una playa del Caribe por un dinero asequible y podamos escoger entre muchos modelos de automóvil, yo creo que todavía el cambio no está a la vuelta de la esquina, pero que esa sociedad del bienestar se está yendo al garete a una velocidad impresionante, con consecuencias imprevisibles, impredecibles y desde luego inadmisibles para una generación que primero no se lo huele, segundo no se lo espera y tercero no creo que tenga herramientas para superarlo. Estoy hablando de la gente joven, esa generación de la que hablaba Dominique Strauss-Kahn, que está perdida, pero está perdida no porque haya un desempleo entre los jóvenes, que lo hay, sino porque es una generación sin herramientas para poner lo que hay que poner. Es decir, estamos en una situación de desempleo absoluto, pues reaccionamos. Igual que reaccionó la generación de alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, que cogió un país absolutamente arrasado, o de Japón, y pudieron sacarlo arriba porque tenían unas condiciones y unos valores intrínsecos dentro de su propia forma de ser y de existir que les hacía superar las adversidades. El problema, y no quiero dar un discurso, es que la generación joven, en términos generales también, en Europa occidental, en el mundo occidental, no está capacitada, no tiene las herramientas para poder sobreponerse a lo que nos avecina. Lo que se nos avecina, a mí me coge una edad madura y yo voy a pillar algo seguramente, pero es que ellos lo van a pillar todo, se van a comer todo el marrón. Está muy bien dicho, sí. Fernando. Yo tengo un compañero que dice que la próxima propuesta que va a hacer es quitar lo de Principado de Asturias, la página que pone Princas, y va a poner Trincas, ¿no? Creo que es lo que más pita en estos casos, porque viendo lo que se ve, curiosamente eso. Mira, yo creo que el problema realmente en este país es que alguien confunde democracia con partidismo. Y obviamente el sistema democrático consiste en una estructura de partidos, pero así como la democracia es un planteamiento de alternancia, ¿no?, de apertura para que haya más gente entrando, de hecho los sistemas democráticos se enriquecen cuando participa más gente. Aquí el partidismo lo que ha hecho es una continuidad. Hay señores que llevan ya 30 años, que es impensable en democracia que haya gente que ya casi se ha estrenado con la muerte de Franco y sigue todavía por ahí danzando, ¿no?, de representante, y además es una total cerrazón. No hay un deseo de que la gente joven entre en los núcleos de poder, y además solamente se deja entrar a aquellos jóvenes que comulgan con el sistema, y a veces son más perjudiciales que los que están, porque ya se vienen y ya se han alimentado. Yo estaba en los años 80 en una asociación de estudiantes y había gente de aquella época que ya estudiaba no para ejercer, sino para dedicarse a la política, y lo decían así, sin ningún tipo. Hay determinado personaje en la política asturiana que en su día, en una reunión en la Facultad de Derecho, renegó de la política porque no quería ser como un familiar suyo que era diputado, y dijo que ya no quería saber nada de política porque ya lo que quería hacer es ejercer derecho, ¿no? Y curiosamente, pues bueno, pues es un alto cargo de la administración en este momento. Yo creo que obviamente hay una cosa que está bien clara. Yo creo que la gente joven es mentira. Yo no estoy de acuerdo que la gente joven no haga las cosas bien. El problema que tiene la gente joven no es de la gente joven, es de la gente, que esa generación intermedia de los años 60 en adelante, que ha educado a esta juventud dentro de unas bases, digamos, de que no te preocupes, hemos pasado de ser padres a ser colegas, a ser, digamos, compañeros de rollo, y yo creo que eso es un error. En otras épocas se valoraba, había un valor del trabajo, había un valor de la disciplina, había una serie de valores que incluso lo ves ahora mismo en la propia Inglaterra, que quieren retroceder, que son valores fundamentales, además fundamentales en una economía o en una sociedad, ¿no? Los respetos, etcétera. Y aquí lo único que hemos fomentado, y por parte de alguna clase política, quizás remembrando tiempos pasados, es aquí vale todo, aquí se puede hacer de todo, mientras que tú te preocupas de esas tonterías, yo me preocupo de meter la mano en la cartera. Y yo creo que eso es grave, porque yo creo que la gente joven, y sigo queriendo a la gente joven, pero es que no se le está dejando tampoco en muchos sitios hacer las cosas. Se sigue queriendo especie de joven manipulado, controlado. Es un poco curioso que haya programas a estas alturas de la vida donde tú lo ves, por ejemplo, Telecinco, cuando la Belén Esteban amenaza de que se marcha baja las acciones. Entonces hay ahora mismo lamentablemente un retorno a la incultura, y a una incultura que se criticó en tiempos pasados, que es lo curioso, es que estos mismos han cogido los esquemas del pasado, los han exportado al presente, y ahora mismo están alienando a una sociedad con una serie de bases realmente sin sentido. Fútbol todos los días, esto es increíble. Y claro, si luego al final todo el mundo le pregunta, si todos ven los programas de las dos, son los más interesantes y los más vistos, ¿no? Y lamentablemente tenemos una clase política
que en muchos casos, si tú, como hemos hablado algunas veces, coges la trayectoria de sus familias, te das cuenta que tienen una cultura ya que viene de tiempos pasados y que el que más y el que menos tenía algún pariente bien colocado en la época de Franco, ¿no? Y quizás lo que han exportado, lo que están exportando ahora, es un modelo de continuidad, en algunos casos hasta dictatorial, ¿no? Las estructuras de los partidos son muy dictatoriales ahora mismo, sabes que no se consienten corrientes de opinión, no se corrienten disensiones, esto es increíble. Entonces, bueno, claro, eso va contra el propio sentido de la democracia como tal, ¿no? Que es alternancia, que es participación, y sobre todo algo importante, que los movimientos sociales y concretamente los sindicales en este país no han funcionado. Se han intentado mediatizar, controlar y dirigir desde ideologías políticas, y eso es el gran problema que tiene este país. Y de hecho la gente se asusta que la gente ahora no sale a la calle, si es que se ha desdinamizado todo. Eso sí, cuando en la época de Franco, yo era un chavalín, había grupos de acordeón, grupos de grupos teatrales, grupos culturales, había de todo. Ahora solo pasamos al tema puramente folclórico, pero digamos estructuras de dinamizar social, políticamente, no han interesado. Y cuando alguno ha intentado sacarlo para adelante, ya entra la fuerza política a controlarlo, a mediatizarlo y, si es posible, a dilapidarlo. Bueno, no había mejor sitio, yo creo, que la Escandalera para esa manifestación que se vivió ayer, el domingo día 15 de mayo, con unos 2.000 protagonistas de la manifestación, 2.000 personas contra grandes partidos y empresarios. Bueno, lo curioso de esta manifestación, no era la única, en 50 ciudades, creo, de toda España se vivieron manifestaciones similares. En Madrid se dice que hubo más de 20.000 personas, acabó al final incluso con incidentes violentos. Lo curioso de esta manifestación, digo, es que no estaba convocada absolutamente por nadie, no había un partido político detrás, ni un sindicato, ni alguna asociación, no, nadie, todos se habían citado de forma anónima a través de Internet, utilizando una vez más Internet. Nos recuerda esto lo que ocurre en otros países, desde luego nada comparables las situaciones de estos países con la de España, pero eso es lo llamativo quizás, ¿no? Y a lo mejor hemos tardado en reaccionar, pero bienvenido sea que se vaya reaccionando y se piense que la alternancia política tampoco va a solucionar nada, ¿no? Una de las frases clave de estas manifestaciones es que se pide una democracia real. Cuando hay que poner un adjetivo calificativo a la democracia, es que algo no está funcionando, ¿no, Fernando? Vivimos años de confusión. No sabemos muy bien, porque claro, estas manifestaciones de tipo espontáneo son promovidas de la misma forma que para hacer un botellón o para hacer cualquier otra cosa, ¿no? Antisistema o antiglobalización o tal. Vamos a ver, si se pide una democracia real es que la otra es irreal, y si es irreal es que no es. O sea, es una democracia que no es democracia. Yo nunca creí en la democracia participativa, salvo como medio o como escalón para acceder a una democracia participativa, que es la que realmente funciona. Porque para que nadie decida por mí, vota por nadie. Porque yo no delego mi soberanía en nadie que no, y menos al que no conozco, o como ya lo dije 100 millones de veces, en listas cerradas y bloqueadas, donde el partido que gana se puede aliar con otro al que odio y hacer un gobierno porque así consigue mayoría absoluta, o porque venden la patria para que aprueben los presupuestos 4 diputados de una comunidad autónoma periférica que van a gobernar en definitiva en el centro de mi nación. Claro, la gente joven o no tan joven hasta ahora fue tragando, como decía antes, por eso yo decía casi todos, y por eso decía, ¿el sistema está agotado? Sí, pero ¿se ven visos de que esto cambie muy pronto? No, es verdad que es minoritario, pero algo hay, por lo menos un descontento que se moviliza, porque el Internet tiene tal potencia, tal fuerza, que ha servido para promover revoluciones en el Magreb, en el norte de África, en el mundo árabe, en el Golfo Pérsico, pero también para convocar un botellón o para hacer una quedada, que se llama así, con motivo de cualquier cosa, incluso para revolcar, para voltear la situación política donde hay una especie de disgusto. La segunda parte, a mí me gusta el nombre que se haya hecho en la Escandalera, porque sí, es el sitio que nominalmente el más apropiado. No, la palabra escandalera, o sea, ya de por sí ya promueve este tipo de cosas. Yo, por otra parte, hoy veía en el telediario de la tarde que ya se iba a preparar una acampada, una sentada,
Sí, está ya, están Esto además en primavera, para la gente joven es un reclamo fabuloso para pasarlo muy bien, pero requete bien. Es decir, yo no sé si es el medio más adecuado. Yo estoy convencido de que no, que es el medio más adecuado para pasarlo bien, porque las viví, es decir, porque la historia de las sentadas y de las acampadas empieza cuando Cristo, que ya reúne a sus discípulos y les dice, vamos a acampar aquí. El sermón de la montaña. Sí, sí, varias veces, además, Gesemaní. Que hacía un poco de político, porque repartió los panes y los peces y todo el mundo comió, ¿no? Como aquí, ¿no? También, lo hizo Gandhi también, lo hicieron los hippies en Berkeley, en Washington, aquellas acampadas en contra de la guerra de Vietnam, y se hizo también como medida pacífica en la primavera, en mayo del 68 en Francia, mira por dónde, mayo. O sea que, en primavera, enero está fastidiado de hacer sentadas o acampadas en Salamanca o Madrid o en la meseta con ese clima que... Pero bueno, mientras, como decía aquella, mientras están ahí no están drogándose, que también. Quiero decir que a mí en realidad me importa poco con tal de que no tengan ningún tipo de propuesta. Y cuando antes hablábamos de los jóvenes, de que si a los jóvenes no se les dejaba, pero ¿desde cuándo hay que dejarles o impedirles a los jóvenes? Cuando tienes el empuje de la juventud, tienes 4 ideas claras, aunque sean primarias, aunque sean muy primarias, pues coges el timón y tu empuje, tu dinamismo, tu iniciativa y tu desparpajo te llevan a tomar decisiones y a reunirte y en hacer cosas que promueven libertades, unas disolventes y otras reales, pero a mí el hecho de sentarse y acampar, y la segunda parte, ¿y a cambio qué promovéis? Más consumo, más abstinencia. Es decir, yo creo que es una protesta ya, que yo creo que llega a un punto donde la gente ya está cansada del sistema. Ya creo que hay una desilusión y una decepción generalizada, ¿no? Y ya no es un problema de salir ahora con nuevos eslóganes, ni no, sencillamente que, mira, es que vamos a ver, vosotros que sois los que teníais o los que tendríais que tener capacidad para dirigir. Esto es como el que se sube a un barco con un capitán que no sabe dónde te lleva. Sí, tienes que saber tú dónde ir. Si te haces un motín, tienes que saber dónde llevar. Exactamente. Entonces, claro, el problema que tenemos aquí ahora mismo es que hay una desilusión. Yo creo que hay un problema grave aquí ahora mismo, que esto puede suceder, que de momento es una desilusión, una decepción, pero cuidado, podemos pasar al punto, debido a temas como paro, a que ya sea una convicción de que esto ya no tiene vuelta atrás y podemos llegar a situaciones más fuertes y más traumáticas, ¿no? Entonces, claro, ya es un momento en que a ver si pasamos de la desilusión a la obligación, es que ya no me quedan más narices que salir porque estoy ya que no tengo ni para comer. Y yo creo que ahora mismo estamos en una situación que una de dos, o esto se frena de una forma, digamos, vigorosa y rápida, o, como decía el señor Strauss-Kahn, y están diciendo algunos, esto podemos llegar a ser un problema grave, ¿no? Yo hace años una persona me dijo una cosa que yo creía que era muy dura y me dijo, estos van a conseguir lo que no consiguió Franco, que es poner al pueblo a los pies del capital. No sé si me explico. Cuidado, que ya estamos hablando de salarios de 600 y 700 euros, perdona, ya que en su día 100.000, 20.000 duros, hablando con perdón, los ganaba cualquiera. Entonces estamos en un proceso de retrocesión económica y lo peor de todo no es eso, es que en una sociedad del bienestar de todo el mundo, estamos entrando en un proceso donde ya hay más, digamos, gente que percibe jubilaciones y prejubilaciones que personas a cotizar. Entonces estamos entrando en un bucle peligroso, y yo creo que la gente joven, a su manera, ¿no? Porque en este caso también, digámoslo claramente, nunca hubo tanta información y no hay tanta gente tan desinformada, ¿no? Hay una congestión de información en la calle, que es lo que se está usando por mucha gente, la tergiversación de la información, el exceso de información y el mediatizar determinada información a determinados sectores o sitios para evitar que la gente piense cosas serias. Yo creo que la gente joven está empezando a darse cuenta, y hay gente que va a las empresas a pedir un trabajo de lo que sea porque en su casa ya no tienen ni para comer, y esto es duro, ¿eh? Te lo digo sinceramente, es muy duro. Ya se está viendo gente con currículums presentándose, oiga, mire, yo de lo que haga falta. Y ya, lamentablemente, ya se está entrando en la dinámica, aunque sea sin asegurar, aunque sea como sea. Entonces, claro, yo creo que esta clase política, lamentablemente, que cogió un montón de ilusiones en los años 70 y 80, pues no ha sabido, digamos, pilotar o dirigir este barco, y sobre todo, creo que lo poco que se ha intentado hacer por parte de movimientos sociales, digamos, de participar, porque yo creo que el salto del ciudadano a la política tiene que ser un paso con un proceso intermedio, y para eso están los movimientos ciudadanos, incluso el mundo sindical, y eso no han sabido estructurarlo. De hecho, no vamos a entrar en el debate del modelo
modelo sindical, porque si lo comparas con otros modelos sindicales del norte de Europa es para rasgarse las vestiduras, ¿no? No sé si me explico. Yo creo que podemos pasar del efecto, bueno, salgo en plan un cachondeo porque me convocan por internet, a salgo porque ya no me quedan más narices que salir porque esto ya es insoportable. Y ese paso, como no se corte ya de una vez y aquí alguien empieza a coger el toro por los cuernos, como dices tú, como dejemos el toro por ahí, sabes que un toro rebotado y digamos retoreado y eso tiene un peligro que te mueres. Las cornadas pueden ser del 15. Sí, pues sí, estando de acuerdo contigo, a ver, es verdad que se entregó al capital. Hace 2 años el Estado y todos los estados occidentales tuvieron que dar dinero del contribuyente, pero dinero, no sé la cantidad porque no sé contarla. En otros países de Europa se ha dicho con pelos y señales cuánto, como y aquí se argumenta que es que algunas entidades pueden entrar en problemas. Sí, claro, quebraban. Si se sabe que es verdad, pero no sé, es verdad. O sea, tuvimos que dar. Imagínate que tengas ahora mismo como una familia tus pequeños ahorritos en una entidad bancaria y no te están informando que está a punto de quiebra. Y luego te enteras el día que te dicen que ya has perdido todo lo que tienes. No me imagino, está pasando en algunos puntos de España, ¿no? Mira, sinceramente es difícil de comprender y mucho más con un gobierno progresista, socialista como se autodefine. Sí, pero dicen eso, pero es la corrupción del lenguaje, porque ha sido el gobierno que más ha apuntado a la banca y a las eléctricas. La gran capital. Es curioso, ¿no? Porque al principio hace ya casi 8 años, hace 7 años, al principio de la crisis, el que hablaba de crisis era antipatriota. ¿No? ¿Os acordáis? Y ahora, además, el que dice que el Partido Socialista, que el gobierno, ha llevado a cabo una serie de recortes, o ha llevado muchísimos recortes sociales a efecto, miente como bellacos. O sea, yo es que ya estas cosas de quién lo dice ya me importa poco porque ya estoy en la creencia absoluta de que si los otros estuviesen en el poder estarían jugando más o menos el mismo juego. Políticas más, lamentablemente, y con un análisis aséptico. Yo hablo con gente del resto de Europa, con políticas asépticas. Desde hace 15, 20 años, lo que está pasando ahora mismo en España, ya digamos que yo no sé, es que ya ser más de derechas es ya casi salir como mi cara al sol, ¿no? Porque lamentablemente estás viendo que el retroceso que está habiendo en temas sociales, estamos ya en debates sobre sistemas tan sumamente importantes como la seguridad social, es que ya estamos empezando a atisbar montones de pequeñas puntitas de un montón de icebergs que aparentemente están ahí flotando, que hasta ahora no se veían ni las puntitas, pero ya empiezan a salir a la superficie, no sé si me explico, ¿no? Y claro, lo que viene de abajo es muy grande, solo está sumando un 3 o un 4% de lo que puede venir. Entonces, claro, yo creo que todo tiene una solución, pero una solución clara, y que es que al fin y al cabo, tal y como está el patio, si viene Rajoy, no sé, va a tener un problema, porque no va a saber qué política va a poder hacer, porque yo creo que ya toda la política que él podía plantear se la han hecho, casi ya es para que le saquen bajo palio y le pongan como al César, ¿no? Entrando en Roma y con el aureola. Que, bueno, yo no sé, no entiendo nada, ¿eh? Yo lo que sí sé es que es ley de la vida y de la historia, que cada generación tiene que tomar el mando y la responsabilidad de las tareas que le corresponde a su propia vida. O dicho en otros términos, los jóvenes no les va a quedar más remedio que ser protagonistas de su historia. Y yo lo que veo es que, salvo excepciones, vuelvo a decir, tienen una serie de vicios adquiridos. Es verdad que por culpa de una de los o quienes se los dejaron se los han inculcado. Cuidado, bueno, pero porque, claro, joven, bueno, pues no haberse dejado inculcar. Fernando, joven, esta información, bueno, vamos a ver, tú no puedes pedirle a un chaval de 15 y 16 años que tenga criterios para pensar. Pero de 24 años sí, si no se los pido, yo no pido nada. Pero cuando uno vive muy cómodo desde los 14, los 15, los 16, a los 18 me ponen el coche, me meten 200 euros en bolso. Vamos a ver, todos en la juventud, incluso en nuestra época, somos un poco más mayores. Déjame seguir con el argumento, que me lo era lo que nos gustaba, era lo que no teníamos, por eso protestábamos, porque ni teníamos coche, ni teníamos los 200 euros y queríamos tenerlos. Y por eso salíamos a protestar. Es que ahora hay todo. Bueno, pero de lo que fue. Yo lo que digo es que sea por el motivo que sea ajeno, sea propio, sea justo o injusto, ellos van a tener por collons que tomar las riendas de su propio destino. Y lo que yo veo desde la perspectiva de la edad y de la distancia y de la experiencia es que las únicas pautas, no las únicas, pero muchas que se reproducen son de vagos, lastimeros, conformistas, consumistas, insolidarios, cobardes, abúlicos, que sí, que hay otros poquitos, una pequeña minoría que funciona en ONGs, que es solidaria, que piensa, que intenta cambiar la cosa, que se reúne, que participa, pero es una minoría, es una corriente pequeña dentro de un río que se lo lleva todo, que es mucho peor, porque además tiene fecha de caducidad, no es para dentro de 100 años, es que está ahí, lo van a pasar muy mal. Y luego, me parece muy bien que se reúnan, que se sienten y que acampen,
Pero si no aportan soluciones, ¿quién va a aportarlas? El abuelo Cebolleta se las va a aportar. El abuelo Cebolleta les hablará de la guerra civil, como mucho, que es en lo que se ha perdido mucho el tiempo. Lo peor de todo esto, lo más lastimoso de todo esto, es que se han perdido muchos años en una política de encalar de sepulcros y de memoria histórica y de demostrar y pagar dinero para demostrar que Franco estaba muerto y para ayudar a asociaciones de gays en Perú y hacerse amigo de quien no tenías que hacértelo, en personas en el mundo que no te van a reportar absolutamente nada, y una detrás de otra y siempre la misma historia. Y siempre la misma historia. Y resulta que ahora llegan las elecciones y todavía sabemos que va a ganar en Asturias el mismo partido que está echando a la calle a muchas personas, trabajadores, que nos ha bajado el sueldo de los funcionarios, que está congelando las pensiones, y va a ganar. Y entonces dices tú, ¿por qué va a ganar? Por una cosa que se llama el pesebre y el clientelismo. Porque está tan metida la sociedad en el sistema y el sistema en la sociedad, que la dependencia político-económica es tan tremenda que muchos prejubilados y que están trincando de la administración, yo no digo por su culpa, pero el hecho es que están trincando de los que estamos trabajando, no les queda más remedio que votar a los que están manteniendo esa situación, o creen que la van a mantener. Claro. En vez de mirarte a ti mismo y decir, como decía Kennedy a los americanos, no preguntes lo que puede hacer América por ti, pregúntate lo que puedes hacer tú por América. Y ese es el tema. El tema es que no nos miramos a la cara y decimos, no somos competitivos, somos unos tramposos, estamos intentando defraudar a Hacienda. Luego hablamos eso, pues ya no digo. No, quiero decir que luego abundamos en eso. No, yo quería preguntaros qué os parece porque nos hemos puesto un poco en plan abuelo Cebolleta, de echar la bronca a los jóvenes, estos jóvenes, ¿no? Borrachos, no sé qué. No, parecemos el abuelo Cebolleta, como decía Fernando. A las 3 de la mañana. Mira, no lo aguanto ya, Fernando, yo no lo aguanto ya pues, eso. Aunque solo sea por una cuestión de estudio sociológico. Yo alguna vez hago el esfuerzo. Y lo más triste no es que beban, ni que se reúnen, ni que estén en la calle, sino que su lenguaje corporal, su gesticulación y su oralidad consiste simplemente en hacer son exactamente igual que monos en la ¿Sabes cuál es el problema, Fernando? Luego el que está estudiando en casa no lo veo, ya lo sé. ¿Cuál es el problema? Que estamos volviendo a un neofascismo mediático. Puede ser. Entonces, en la Alemania nazi, los medios de comunicación llegaron a convencer a todo un pueblo, incluso a la juventud, de que era el mejor sistema que había y que no pasaba nada. Y la gente se moría en los campos de concentración y los quemaban. Y llegó a convencer a todo un pueblo con un medio de... Fíjate, ya en la época aquella, el señor ministro, un famoso Tolgering y Goebbels, llegaron a crear un sistema publicitario, mediático, donde toda Alemania estaba ciega. Y eran igual que estos, el porque era lo único que les dijeron. Tú tranquilo, el sistema te lleva, como en El mundo feliz de Aldous Huxley. Y el problema que hemos tenido ahora mismo es que se están usando modelos neofascistas, en el sentido de que no quieren que la gente piense. Se está buscando en la televisión y los medios de comunicación como sistemas de alienación social, y la gente joven ahora mismo, en muchos casos, aunque pueda tener alternativas, va buscando lo fácil. Este es lo mayoritario, lo que le dan. Préndete una televisión en cualquier horario, en cualquier planteamiento horario al cabo del día, quitando que vayas al canal Historia o alguno de estos, ¿me explico? Es que es lamentable decirlo. Entonces estamos en un neofascismo, y lo peor de todo, como tú bien dices, es que está propiciado, bendecido y tolerado por un sistema que habla de revoluciones sociales y de bien social. Esto es un cachondeo filipino. ¿Qué les pasó a los alemanes cuando se les acabó la guerra? Y cuando les quitaron la careta, que se dieron cuenta que tuvieron que currar, y era toda una mentira. Y aquí es lo que está pasando. Es que estos son neofascistas desde el punto de vista, digamos, publicitario y, digamos, mediático. Son auténticos. Y, hombre, yo no voy a entrar en las trayectorias del pasado de algunos grandes directores de algunos medios de comunicación, y si vemos su pasado, podríamos decir que no te extraña que su modelo sea neofascista, porque realmente lo era. No, pero llegaron a directores, y si no hubiesen sido otros de la misma calaña, quiero decir, eso de que cada país tiene el gobierno que se merece, cada país también tiene los directores de sus medios de comunicación que se merecen, y sus empresarios que se merecen, porque el sistema filtra el tipo de empresario que va a llegar arriba del todo en la cúpula de las grandes empresas y de los grandes medios de comunicación. Es decir, que si estamos pensando en Pedro J. o cualquier otro, me da igual, llegaría alguien parecido a Pedro J. y montaría un periódico parecido al Mundo, o el del ABC, es decir... porque el sistema filtra aquello que no puede fagocitar. Entonces, si el sistema no puede absorber un periódico como El Mundo no estaría en el mercado y desaparecería. Sí, pero hemos vivido de un mito de que había un señor que durante 40 años el único problema era que era el señor. Se acabó el señor y ahora tenemos que pasar otros 40, porque claro, se vendió una situación donde aquí el problema de este país era que había un tío que una vez que se muriese se iba a resolver todo de forma automática. No nos engañemos, Franco aguantó 40 años porque el pueblo español quiso que Franco aguantase 40 años. Y esto es una verdad porque murió en su campo. Claro, ¿qué pasó? O sea, porque el sistema español daba cuenta de todas sus contradicciones. Los portugueses salieron contra Salazar.
Hicieron la revolución de los claveles. Salieron en el año 73. Bueno, pero igual, pero salieron. Cuando el momento histórico dijo, este es el momento. Aquí se salió. Igual que en Grecia. Aquí no se salió. Sí, vamos. No, aquí hubo una transición que no existió. Bueno, una componenda, lo que sea. Bueno, pues porque la historia, digamos que asume las propias contradicciones y las va disolviendo. Hay un problema. No, ya hemos quitado el enemigo común, aquel que era culpa de todos, pero como si tú dices, si todavía estamos con temas de memoria histórica. Bueno, digo, otra vez seguimos tirando de Franco, otra vez. Y la derechona y todas estas cosas. Bueno, yo es que son discursos cuando alguien vaya a la oficina del paro, que la gente la llama la oficina del paro, que se llama oficina de empleo, pero es oficina del paro. Y entonces va allí el funcionario que está ahí que diga, oiga, eso, échale cuentas a Franco. La culpa de Franco. Porque está todavía el gobierno diciendo ahora que la crisis económica fue motivada por el gobierno anterior. Exactamente. Y fíjate que no digo ni partido. La ley del 98, sí. Es bueno, la pues culpable nada, de la... Vale, pues que lo digan, vale, muy bien. Y voy a echar la culpa a mi padre de no haber nacido midiendo 2 metros y a mi madre de no ser tan guapo como ella. Sí. Y claro, entonces, si es lo que estamos diciendo, si echamos balones fuera, si no somos competitivos, si no trabajamos en serio, si somos tan grandones como somos en Asturias, que creemos que somos lo más grande de España, yo ando viajando por ahí y somos la caca de la vaca. Porque es la verdad, porque somos una pequeña región metida en el noroeste de un país del sur de Europa y no asumimos esa realidad y sabemos que nuestras condiciones son malas y van a seguir siendo peores. Si no tenemos la humildad del sabio... Y además mira, el espíritu crítico que siempre ha tenido el asturiano, además ahora ni lo tenemos. Pues, ¿sabes qué? De hecho, yo siempre pongo el típico chiste fácil, ¿no? De que en Asturias todo acaba en in o en ina o en on, ¿no? Y por una cosa que acaba en in, que y calcetín, llamambro calcetu. No sé si me explico, por llevar la contraria, no sé si me explico, ¿no? Tenemos aquí el espíritu de la escalerona, y el cancillín, ¿oíste? El escorialín. Bueno, señores, vamos a ir a la publicidad, que tenemos que marchar, y a la vuelta seguimos hablando de otros asuntos también relacionados con la actualidad de este día. Bueno, aquí estamos de nuevo con más asuntos que analizar en esta, decíamos, semana de fin de campaña electoral, de cara a ese 22 de mayo. Todo el mundo se posiciona, parece que incluso la Iglesia. No sé qué os parece a vosotros, a los dos Fernandos, las declaraciones del arzobispo de Oviedo, que ha pedido examinar, antes de votar, ha pedido a los católicos que hagan un examen y tienen que examinar el perfil cristiano del político y votar a quien defienda la vida, la maternidad, la familia o la educación integral. Blanco y en botella. Claro, la respuesta de Izquierda Unida, con mucha sorna, por cierto, hay que decirlo, con bastante inteligencia, ha sido preguntarle al arzobispo, vale, y entonces, ¿a quién vota? ¿A cuál de los dos divorciados? ¿Al divorciado de For Asturias o a la divorciada del Partido Popular? Si se supone que ellos son los que, según el arzobispo, defienden la maternidad, la familia, la educación integral y la vida. Dos cosas. Una, venga. Tenía un médico yo que me decía, haz lo que te digo y no lo que hago, deja de fumar, me lo decía fumando. Claro. Y es verdad que la Iglesia, como está formada por, la jerarquía está formada por pecadores, dicen ellos, haz lo que yo te digo, pero eso no significa que hagas lo que yo hago. Yo cada vez con la edad me fijo más en, es totalmente injusto y reconozco que lo es, pero cada vez me gusta más esa primera impresión que tienen esas viejas que dicen, a mí no me gusta cómo mira. Pues yo, del arzobispo de Asturias, de este en concreto, tengo que decir que no me gusta cómo mira, tiene una mirada torva. Es decir, si cada persona es responsable de su cara a partir de los 40 años y la cara es el espejo del alma... A partir de los 40 uno es responsable de su cara. Dicen. La mirada del arzobispo de este, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, Sanz o no sé qué. Sí, Sanz Montes. Sanz Montes. Sí. Apellidos profundamente asturianos los dos. Sí. Bueno, ¿qué más da? Quiero decir, que ¿para qué se mete en dibujos? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y te metes en esos charcos, pues aguántate ahora. Pero no está Izquierda Unida para dar lecciones tampoco, porque Izquierda Unida es, o el Partido Comunista basó su honorabilidad democrática en decir en los años 70 que había que promover la libertad de expresión, que había que promover el debate, que había que promover el contraste de opiniones y de pareceres, que había que hacer autocrítica. O sea, ¿ahora qué pasa? ¿Que el obispo no puede dar su opinión sobre que hay que votar o no hay que, o por quién no hay que votar? Yo lo que digo es que el obispo que diga misa, nunca mejor dicho, que el obispo que diga misa y que diga a título personal, si le parece,
por quién cree él que debe votar, pero él como persona, ahora, ¿en representación de qué iglesia? ¿En representación de la comunidad cristiana? ¿En representación de la comunidad católica? ¿Ha preguntado democráticamente a su comunidad a quién deben aconsejar ellos como institución? Es decir, dividiendo el plano, si el arzobispo habla en plano de pastor de ovejas, tiene que haber preguntado a las ovejas. Oye, de borregos. Borregos. Y si lo hace título personal, que no lo haga investigo del cargo de arzobispo. Es decir, que los dos cometen errores. Tú por meterte en camisa 11 varas y el otro por replicar cuando resulta que lo que has promovido durante toda la vida de Dios, que decían, toda la vida de Dios, era la libertad política, el contraste de pareceres, la libertad de expresión, Y luego no sé muy bien, ¿por qué no dicen claramente, si lo tiene tan claro, votad por tal partido? ¿Por qué tiran la piedra y esconden la mano? Yo di pistas y tú, o porque simplemente que no digan que cada cristiano vota en conciencia, que es lo que decía la Iglesia en las primeras elecciones democráticas, ¿os acordáis? Cuando se le preguntaba a Tarancón y a la jerarquía de la Iglesia, ¿por quién hay que votar? Y decían, pues yo creo que cada cristiano debe votar en conciencia. Y con eso te lavas las manos, como Poncio Pilatos, y dejas la libertad de que cada cristiano, o vamos a decir que ahora en día hay alguien que coja y va a votar porque el señor obispo, el señor párroco, no sé qué, te digan que tienes que ir a votar. Hombre, habrá 4 monjas que sí, no digo yo que no, pero mi abuela, que era la cosa más pía y más beata que hay, no creo que se dejase aconsejar por el arzobispo para quién votaba, ¿no? Ella iba a votar de todas formas por quien tenía pensado, porque tenía sus criterios al margen de convicciones morales, éticas o religiosas. Por cierto, que en la izquierda está llena de antiguos jóvenes de acción católica, jóvenes obreros católicos, movimientos católicos. Esto es, lo que es originalísimo es que la izquierda de esta región, y los que los conocimos, y a nivel general de toda España, proviene de movimientos católicos. Sí. Y si vemos el currículum de algunos nos podemos quedar asustados. Seminaristas. ¿Dónde está? Ex seminaristas. Entonces yo no sé si es que son los rebotados. ¿Oíste? Ya están en el muro de enfrente. No hay peor cuña que la de la propia madera. Como decía un amigo mío, cuando quieras ver un buen entierro, vete a uno que sea de izquierdas. Esos son los mejores entierros que hay. A veces mejor que los de derecha, ¿no? Porque si puede con un cura, no con 3. No sé si me explico. Somos todos muy de izquierdas, pero en determinados momentos les vuelve a salir otra vez el ramalazo, ¿no? Hombre, yo creo que el señor obispo, como tú bien has dicho, yo creo que como persona dentro de un planteamiento, digamos, ideológico religioso, cuando se le pregunta puede contar lo que quiera, que dice no voto la coherencia de la fe de un político sino su gestión y su programa. Yo, este hombre no debe votar en este país, porque si realmente votase la gestión y el programa, macho, yo creo que es lo único que este país no se desarrolla nunca en ningún lado, ¿no? Aquí los programas son meras declaraciones de principios y lo de la gestión, como dice otros, viendo lo que llueve, no lo hay. Yo creo que el señor Santos Montes me parece muy bien que en su púlpito tenga la capacidad de decir lo que quiera. Obviamente no debemos de olvidar que el otro día creo que salía una bestialidad, no sé cuántos cientos de millones o de miles de millones tenía la Iglesia en este país de las arcas públicas, ¿no? Entonces, bueno, quizás en este caso lo que habrá que plantearse es el papel de muchas instituciones. Antes hablamos de los movimientos ciudadanos. Yo también me acuerdo de los años 70 de aquella iglesia beligerante, como tú dices, de gente que quería cambiar el mundo, de gente que incluso se enfrentaba al staff franquista, con ganas de realmente de tener una alternativa libre, de libertad, que es los principios que fomentaba la iglesia. Y como dice mi padre, en este mundo solo hubo un tío que era comunista, que era Jesucristo, que era el único que se lo quitaba la boca para dárselo al vecino. Después de que se murió Jesucristo, se acabó el comunismo. No sé si me explico, hoy la izquierda, ¿no? Aquí eso es muy bonito y el señor Santos Montes igual tendría que predicar un poco más, a pesar de todos esos movimientos que tienen sociales como Cáritas, etcétera, etcétera, que ahora mismo curiosamente, aunque pueda parecer paradójico, están haciendo una labor impresionante y yo lo estoy viendo de forma, digamos, directa y en defecto del sistema social y estatal. No, la jerarquía, claro. Una vez más. Claro. El problema es el pastor y las ovejas. La gran diferencia que hay entre todos los movimientos sociales de la Iglesia a pie de calle, a pie de pueblo, en misiones, en zonas que cogiendo a los desheredados de la tierra, a los del SIDA, a los terminales, a los menesterosos, a los pobres, a los de la India. Como dice un amigo, como dice, se abre el telón y ves un país como España con un montón de gente que ni protesta, ni dice nada y tal. ¿Cómo se titula la película? El silencio de los borregos. ¿No se Por cierto, que Cristo era fariseo. Era fariseo. No, estoy hablando de unos estudios absolutamente científicos. Y hijo de empresario, que San José era autónomo. Bueno, sí. Bueno, en fin, vamos a reconducir la situación.
Yo lo dije en serio, ¿eh? Yo te lo digo muy en serio, José era carpintero, ¿no? Por lo menos debía ser autónomo como mínimo. Oye, que conste que hubo una vez que un grupo de empresarios nos dieron el jubileo y nos dijeron en plena catedral de Santiago que nosotros teníamos el jubileo ganado por ser autónomos como el padre de Jesucristo, que era San José, porque también había sido autónomo. Así que los autónomos estamos bendecidos por todos lados, chicos. Bueno. Menos por Hacienda. Menos por Hacienda. Bueno, ahí ya sabes que eso... Hacienda somos todos los demás. Por cierto, ¿sabes cuál era el villancico más famoso de este invierno, ¿no? Que se cantaba por ahí, ¿no? En la que decía, el camino que lleva al INEN, pom, 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 pom. Y en Andalucía le decían, ere. Bueno, un funcionario de administración local y un empresario. ¿Estáis de acuerdo en cómo nos ven los suecos? Estos de IKEA tienen una mala leche impresionante. No, tienes razón. Nos presentan como vagos, impuntuales y poco productivos a los trabajadores españoles. Dicen, a las 20 horas, a las 8 de la tarde todavía hay gente trabajando. ¿Trabajando? No, realmente es que han entrado tardísimo, han entrado a las 10:30, dicen. O en otros casos, ¿qué pasa? ¿Que no tienen jornada laboral de 8 horas? ¿Por qué hacen 10 si resulta que al final producen menos que los que trabajan 8? En fin, ¿estáis de acuerdo con cómo nos ven los suecos o no? Estamos de acuerdo en que eso que dicen es verdad en términos generales, pero que es incompleto. Porque también es verdad que tenemos un talento mediterráneo, una rapidez de ideas, tiramos mucho de genialidad, es verdad que somos impuntuales, pero luego somos capaces de meter un porrón de horas en una tarea que nos emociona, mucho más allá de lo que es estrictamente reglamentario. Es verdad que tenemos fama de no funcionar en equipo, pero nuestros equipos en el plano deportivo pues son capaces de ser campeones del mundo en cualquier cosa. Es verdad que somos muy poco constantes, pero tenemos momentos de genialidad como el invento de la fregona y del chupachus. Bueno. Y están los suecos para hablar. Porque cuando no quieres saber nada de algo, te haces el sueco. Y es verdad que ellos pues son más bien borrachos, son sosos, son insulsos, son previsibles, son tristes. Bien que queríamos que vinieran las suecas. Claro, pero no las suecas así, sino las suecas salidas, las suecas cachondas, las suecas abiertas de corazón. Ese fue un mensaje que se nos vendió en su día como otro planteamiento del sector inmobiliario. Entonces, la sueca no era sueca como tal, es que había que comprarse un piso en la costa para ver la sueca, que ese era el problema. Entonces, fíjate, ya estos son tan sumamente, digamos, tristes y poco originales. Yo me acuerdo de los Sofico, aquello de los años 60, del boom de Fraga vendiendo apartamentos, donde el gran mito del español era ir a ver la sueca. Entonces, claro, aquello era, había que comprar un piso en Torrevieja porque estaban las suecas por la calle y iban en bikini. De hecho, en este país se empezó a consentir en determinadas playas el uso de bikini a las extranjeras, cuando las españolas era un escándalo. Entonces, yo me gustaba ver a muchos señores que iban con su mujer, cuidadito, bien vestida, y sin embargo les encantaba ir a ver la sueca con bikini, sí. Porque algo tendría la sueca que gustaba a los españoles y no era su cabellera rubia. Como decía un amigo mío, mira, yo no sé qué tendrán las suecas y los suecos. ¿Oíste? Las suecas están buenísimas, los suecos también, pero algo tenemos nosotros que se vuelven locos por nosotros, ¿no es así? Y yo que ellos son muy guapos. En todas partes cuecen habas y en mi casa calderadas. Y los suizos, 1000 años de historia democrática y no inventaron más que los agujeros del queso gruyere y el reloj de Cuco, como decía aquel. Yo estuve trabajando desde el 86 hasta el 92 por el norte de Europa, Holanda, Bélgica, Alemania, y te voy a decir una cosa, esto es un mito. El español... Mira, lo que pasa es que el español... ¿Es verdad? ¿No crees que es verdad? No, vamos a ver, tenemos un problema, que tenemos muchos complejos, y curiosamente en este país, cuando alguien no trabaja, yo en vez de decir, oye, ¿por qué no trabajas? Dice, yo tampoco. Entonces, ahora, aquí siempre vamos por el efecto negativo. Entonces, tú estás en una empresa en Alemania, en Austria, y si un señor no trabaja, sus compañeros le llaman la atención, no le imitan. No sé si me explico. Aquí vamos siempre a un factor fácil. Entonces, claro, el problema es que tú en Alemania, tú estás en una empresa, tú no trabajas o no rindes dentro de un grupo de gente y el empresario llama al sindicato o al representante sindical y dice, ese señor ahí no está siendo productivo. Y son a veces los propios compañeros y aquí le defiende los que no, aquí todo el mundo le tapa, todo el mundo le esconde. Entonces aquí el ejemplo o la ejemplaridad es el que no cumple. En Suecia, por su cultura, es al revés. El que no cumple es el que sobra, no es el tío cachondo. Entonces aquí es que tenemos ese estereotipo que a veces es lamentable. Entonces claro, tenemos muchos complejos que curiosamente, mira, yo que estuve trabajando fuera, por ejemplo en Alemania, el español tiene fama de ser un tío muy currante y muy responsable y muy serio y además servicial y capaz de jugársela el tiempo que haga falta.
No sé qué tenemos, que cuando pasamos de los Pirineos para abajo se nos olvidan todo ese tipo de planteamientos. Entonces, en España somos españoles y mira, te pasa incluso hasta con los extranjeros. Vienen para acá y a la vuelta de 2 años, macho, son peores que nosotros. No pagan a nadie, están medio borrachos todo el día, no van son más radicales. Lo que pasa es que arriba les dan madera, no sé si me explico. Sí, eso viene, claro, el origen yo sé, vamos, quiero saber de dónde viene. Viene, a ver, hay una maldición bíblica que dice que con el trabajo pagarás con el trabajo el sudor de tu frente. Bien, el sudor de tu frente. Pero luego hay una reforma calvinista, sí, que dice algo así como que el trabajo salva, el trabajo dignifica. Lo ponían en los campos de concentración alemanes. El trabajo salva o dignifica o algo por el estilo. Entonces el trabajo es un valor en sí mismo en los países calvinistas y en cambio es una maldición en los países católicos. Es verdad que con la globalización todo se va mezclando y contaminando de lo bueno y de lo malo. Así que los sucos dirán, pero si estos sobreviven viviendo así, ¿qué hago yo currando como claro, ¿qué vas a hacer en Malmö o en Rosenborg o tal, donde se oscurece a las 4 de la tarde y no amanece el sol hasta las 11 de la mañana? Si te quedas parado, mirar, yo una vez estuve con 15 grados bajo cero en la calle, es lo que te iba a decir, que quién es el guapo que se menea, ¿no? En un verano, cuando yo estaba en la universidad, quería pegarme un viaje por Europa. Y entonces la forma de hacerlo era conseguir dinero extra, y un dinero extra fue apuntarme de trabajador temporero en Friastur, una empresa de congelados, donde era, ¿cómo se llama? Los trabajadores que trabajaban, que contrataban día a día y trabajabas por horas. Y entonces resulta que a mí me llamó la atención que no había capataz, no había un tío que controlase dentro de la cámara congeladora, donde apilábamos cerdos congelados o fruta o lo que fuese. Y no les importaba, no gastaban dinero en un empleo así porque no podías quedarte parado porque te congelabas, tenías que trabajar. Pues en esos países del norte, en cambio, ¿por qué tienen fama de vagos los mexicanos, los brasileños? Porque con 36 grados, una humedad relativa en el aire de no sé qué más, y además que para sobrevivir con una banana, con una palma, una techumbre de paja, unos pantalones cortos y una camiseta tirantes, pues tiras para adelante y sobrevives de un día para otro. Entonces, los mexicanos cuando van a Estados Unidos trabajan 14 y 15 horas. Mira, lo que pasa es que en España España tiene muchas asignaturas pendientes y una de ellas es el horario laboral. Vamos a ver, lo que no se puede hacer es que toda Europa entre a las 6 o a las 7 de la mañana, tenga un pequeño, digamos, tentempié a las 12 del mediodía y a las 4 esté en casa. Y seguimos siendo, curiosamente, en temas incluso empresariales, no tiene sentido. Entonces aquí la jornada partida es antiproductiva. Es antiproductiva porque implica que una persona está un cuarto de hora preparándose antes de marchar, va a comer y cuando vuelves ahora en verano con el estómago bien llenito y con más, tú me dirás por la tarde a qué te dedicas. Claro, el problema es que no hay de electricidad. Entonces, ¿por qué tenemos que ir muchos funcionarios? Algunos sí, porque hay un trato, pero el que hace las nóminas en mi empresa, ¿por qué no los puede hacer en su casa con el ordenador online directamente? ¿Por qué tiene que ir a ocupar un asiento en un sitio determinado con un horario, con una calefacción, con una luz, con no sé qué? Cuando sí. Bastante, ¿no? Ya, claro. Eso se llama en este país, que siempre se ha vendido mucho, el presentismo. Va al trabajo, no a trabajar. Entonces aquí hay gente que va al trabajo y además es que le pagan por eso. Y yo te digo casos también de gente que funciona y que se mueve y sin embargo a final de mes no se le gestiona. Por ejemplo, en el mundo de la banca, por ponerte un caso, los bancos en Europa no tienen horario. Entonces, bueno, no tienen horario. Los horarios de caja no existen. La gente no va al banco por la mañana. Porque no tiene que ir. Para eso existen los cheques, las tarjetas y todo. Aquí las sucursales están llenas de gente todavía a sacar sus 10 euros, sus 20 euros, a llevar un documento, a traer un documento. Esto no tiene sentido. Yo estuve trabajando en Holanda y, por ejemplo, el cajero tenía, no sé de qué, para 500 euros para cuadrar la caja. Para cuadrar la caja. Y entraban 5 personas y todos eran españoles a pedir algo. ¿Cuál es el problema? Que hay un horario libre donde al final de mes se hace un análisis de productividad, se ve las gestiones que se han hecho y cada persona se le valora por su trabajo. ¿Cuál es el problema del modelo español? Primero, lo que tú dices, nos echamos a las 12. Entonces, a las 7 de la mañana, a las 8, a ver quién es el guapo que se levanta. Estás con la resaca del día anterior. ¿Qué hay de malo en levantarse a las 8 de la mañana? No, atiende. ¿Qué pasa? Que luego al mediodía y luego nos echamos, no sé, es que, ¿qué quieres que te diga? Por eso la gente llega el viernes y como decía la encargada de personal del Ayuntamiento de Nueva York cuando le hicieron una encuesta que si creían la resurrección, digo, hombre, digámoslo a mí el viernes a mediodía cuando marchan todos, ¿no? Aquí resucita todo hijo de vecino, no sé si me explico. El tema es muy sencillo. España sigue en muchos temas con estructuras totalmente, digamos, decimonónicas, no operativas, debidas fundamentalmente a lo que hablamos, a que hay un sector económico-político que
que sigue viviendo de modelos de hace 40 años, ¿eh? Pero, a ver, vamos a echarle la culpa a los jefes también, claro. Fernando, porque dicen que el problema es que los jefes valoran más a quien se queda más tarde. O sea, qué gran trabajador es fulanito que se va el último. Pero entonces ese no tiene trabajo, ese tiene indios. Con la piscaresca. Este no tiene trabajo, tiene indios. Mira, hay una cosa que está bien clara. La productividad no es un factor de tiempo. Es un factor de... La productividad es un coeficiente muy sencillo. Horas que necesito para hacer una cosa y resultados que tengo. Entonces, si una persona es capaz en una hora de hacer el doble del trabajo, es el doble productivo. Y lo que tenemos que empezar a valorar es lo que hay. ¿Qué nos está pasando? Que seguimos con modelos decimonónicos donde pensamos que una persona, por estar 8 horas en un sitio, va a producir más. Eso no es cierto, es una auténtica y verdadera falacia. No lo defiendo, pero hay otros factores que intervienen. Por ejemplo... en sectores como la administración o en horarios de oficinas, si hay un horario de apertura, obviamente tú no puedes decir, no, aquí venga todos de 10 a 12 y si no nos marchamos. Refiero a otros que a lo mejor que no, la gente no los tiene tan en cuenta, pero existen, son reales. Hablo de los sitios públicos como lugares de encuentro y de trato. En España todavía se fomenta el trato personal, el encuentro, en lugares como por ejemplo la consulta del médico por la mañana, donde te dicen una hora, pero hay mucha gente que va adrede mucho antes porque mitiga su soledad. Y en el banco, ¿cuántas veces no nos ponemos a hablar en la cola con el que está delante o el que está detrás porque suele ser del barrio, nos conocemos, o echar la parrafada? En el trabajo se habla muchísimo de cuestiones de política, de deportes. Entonces tenemos tiempo para todo, menos para lo que estamos. Pero es que yo no veía nunca a una persona digamos en Norte Europa, Holanda, hablar en el tipo de trabajo de otra cosa que no se trabaja. Claro, perdón, pero no es que no hablen, es que ni hablan. No, pero eso no justifica que sean más felices. Son más efectivos, posiblemente, pero es el cuento de Juan el Pescador. Es lo de siempre. Serán muy efectivos, tendrán un Producto Interior Bruto mucho más alto, mayor renta, pero luego de eso no los convierte en más felices, porque la prueba está en que vienen a España a gastárselo, donde aquí parecen ser más felices, sentándose en el puerto de Matalascañas, a ver los barcos mover no sé. Yo creo que son dos modelos radicales. Vamos, yo no estoy de acuerdo con su modelo, porque como tú bien dices, son gente triste, a veces no saben ni hablar en el trabajo, que no si no es de trabajo, pero claro, es que entre los dos extremos hay que buscar un término medio. Y España lo que no puede olvidar es que ya estamos en Europa. Llevamos muchos años en Europa y es que en determinados temas seguimos, ya no vamos a entrar en modelos bancarios, en modelos horarios, en modelos, entonces no es en temas de gestión. Entonces tú en Europa, yo en los años 70 y pico en Europa, yo estuve en un verano con una familia en un pueblecito de Francia y no pisaban el banco durante 2 meses, pues ya tenían sus cheques, ya tenían sus tarjetas, o sea, a ellos no les llena el ir a una consulta, a dar la turra, estar molestando a un médico y molestar a unos pacientes. Por ejemplo, mira... entre ellos. Pero tiene que pedir vez porque no va a estar allí porque sí. Yo no creo que nadie entre en un consultorio para hablar con los que están allí. Sí, tú no sabes lo que hacen los viejos. Bueno, pues mira, no están malos. Pues fíjate, en Holanda, por la mañana a hablar con Holanda, que son más listos que el hambre y saben mucho, ¿sabes lo que había en muchos consultorios médicos? Asistentes sociales para ese tipo de gente. Claro. Y evitaban la saturación de consultas. Tenían cabinas con asistentes sociales que eran chavales y se dedicaban a eso, gente que no tenía que hacer, a escucharles. Pero claro, no saturaban las consultas y no saturaban al que realmente va al médico a hacer algo. Mira, hay muchas soluciones. Lo que pasa que lamentablemente, volvemos a decirlo, el problema que tenemos aquí es que hay gente todavía en los cargos de poder que siguen con modelos decimonónicos y es que, mira, aquí hay un problema grave. En este país es más preocupante el equivocarse que el hacer. Y cuando alguien está más preocupado de que a ver si me equivoco y me ponen en San Benito, y el que no hace nada nunca se equivoca, siempre te queda la duda. Y lamentablemente nuestra clase político-sindical está más por la labor de no equivocarse que de hacer. Y claro, seguimos con puertas. Ya sabes que yo siempre meto cuña taurina que dice torero que huye, claro, torero que huye vale para otra corrida. Vale, exactamente. Y de los cobardes no hay nada escrito. Como Curro Romero. Arrímate, Curro, arrímate, coño, pero siempre de los cobardes no hay nada escrito, ¿no? O sea que... Eso lo dice un amigo mío, pero con los soldados, ¿no? Soldado que huye vale para otra batalla. Pero vale para todo. Funcionario que no se arriesga, no le pegan una bronca. ¿Qué hacemos, señor ministro? Nada, pero ya. Nada, dice un amigo mío en defensa de los españoles, vagos nosotros, vagos los suecos, que te venden los muebles sin montar y encima los tienes que montar tú, ¿no? Muy bueno. Llevas razón, llevas parte de razón. Bueno, señores, pues que cuando nos volvamos a ver será ya después del 22 de mayo, ese día que va a cambiar la historia de la humanidad. Así que no sé si queréis hacer alguna quiniela, podemos apostar aquí de quién va a ganar. Sí, yo quería decir una cosa, en serio. Es tristísimo que alguien se llame a sí mismo estadístico o que trabaja en una empresa de encuestas y no le caiga la cara de vergüenza, porque
lo que está por hacer en la política española es que se publiquen, una vez que acaban las elecciones y los resultados electorales, que se publiquen todas las encuestas que se hicieron delante, para que a algunas empresas les caiga la cara de vergüenza, no ya por no haber acertado, sino por no haber estado ni siquiera cerca, y que no me cuenten la historia de que es que coges el momento en el instante en el que haces la encuesta. Mira, no, porque la metodología cuenta. No te puedes llamar estadístico si no manejas unos criterios estadísticos científicos, como el muestreo, cómo está realizado, los percentiles, bueno, en fin, no voy a meter un rollo ahora porque está acabando el programa, pero por favor, no se creen ustedes las encuestas, que están hechas siempre a beneficio del cliente que las encarga. Lo que me preocupa, que la gente a veces dice una cosa y hace lo contrario, y sobre todo me preocupa, yo creo que esta democracia lamentablemente sigue estando inmadura, por una cosa, porque la gente va a votar con la papeleta escondida. Tú no verás nunca, jamás en Europa alguien votar y van con la papeleta por delante y se sienten orgullosos de votar una opción, independientemente de la que sea. En España he visto gente que dice una cosa y luego a la hora de la verdad va a hacer otra cosa. Y a mí me preocupa. La gente se mete en las cabinas muchas veces porque tiene miedo que le vea el vecino. Entonces hay efectos, digamos, todavía del pasado donde esto es una democracia en muchos casos que han consentido algunos que es inmadura. El miedo al que sepan a quién voto por si acaso. Y eso es un factor que en muchos casos en el mundo de la encuesta, cuando se está preguntando públicamente, aunque haya factores de corrección, da esa conclusión de que cuando a mí me están preguntando, como no sé quién me pregunta, no sé si es de verdaderamente una empresa que o al final, a ver si me identifican, a veces la gente no dice lo que va a hacer, dice lo que cree que debe decir. Y eso es un problema grave en las encuestas. Sí, curioso, luego van con la bufanda del Oviedo, del Madrid o del Atlético de Madrid y mueren por los colores. Efectivamente, pero ahí no se arriesgan nada. En otro lado, a ver si digo que voto al PP y tengo un que me conoce que es concejal y es de izquierda y el de que vaya por el ayuntamiento, así que tú, o y viceversa, me trae sin cuidado. Entonces, lamentablemente, todavía hay mucho pequeño dictador en política que tiene muchos cargos y en un país donde sobran las leyes, aquí como sobran las leyes, somos todos un poquito ilegales, entonces aquí todo el mundo, por si acaso, intenta ir con el aire que sopla. ¿Me explico? Esto según va cambiando, entonces en las encuestas a veces pasa eso. Mariano, tú no te mojes. No te mojes, ¿eh? ¿No os atrevéis a hacer porra entonces? Sí, yo creo que muy fácil. Va a ganar Javier. Yo, de hecho, me parece un tío cojonudo. Lamentablemente creo que tiene detrás una reata de gente que no sé si va a tener problemas para poder hacer una gestión. Habla de Javier personalmente, como si fuese No, Javier Fernández, me da igual. No, yo creo que además es un tío sano. Lo que pasa que, bueno, creo que tiene detrás un trabajo bestial porque tiene una estructura detrás que no ya tiene muchas herencias del pasado. Va a ganar, pero no gobernar. No, lo va a tener crudo porque yo creo que al final el PP y Cascos, de hecho Cascos va a aglutinar el voto del descontento, del cabreo, igual que en su día pasó con Esquerra Republicana en Cataluña, que no era gente que fuesen de la Esquerra, sino era gente que estaba harto del puyolismo y de una izquierda que era puramente dialogante pero no daba soluciones, ¿me entiendes? Entonces yo creo que va, y luego pues que posiblemente Cascos en este caso pues va a tener ahí una situación, lo que se va a plantear originalmente es que luego cómo se va a gobernar. Pues claro, ahora que si Cascos pacta con el PP, vamos a ver cómo justifica que andan a guantazo limpio y luego se sientan juntos a gobernar, no sé si me explico, y hay una cosa que está bien clara. Si Cascos saca unos votos y el PP saca más, lo que no va a hacer Cascos es ser el segundo de la Espinosa, eso lo tiene clarísimo, o es presidente o rompe la baraja, ¿eh? Es que además para ese viaje no hacían falta esas alforjas. Claro. El error del PP tremendo de no colocar a Cascos como candidato para la presidencia del Principado les va a tener que obligar luego a andar haciendo componendas, como muy bien dices, de peor maquillaje que si hubiesen salido ya. Pero Fernando, te hago una pregunta. ¿Quién era aquel que dijo que vale más un partido sin gobierno que un gobierno sin partido? Cascos. Ah, vale. Fíjate, qué paradoja, ¿eh? Bueno, señores, que nos vamos, que acabó el tiempo. Quiero recordarles varias cosas que les iré insistiendo a lo largo de esta semana. Bueno, en primer lugar, decirles que ahora llega los deportes con el Gemelo dentro de unos instantes, pero el próximo día 22 vamos a hacer un programa especial. El 22 de mayo, evidentemente, tenemos que estar aquí en directo y contándoles a ustedes lo que ocurra en Asturias en estas trascendentales elecciones, y queremos decirles que, en principio, eso, que vamos a tener un programa en directo, que ustedes van a poder, si nos siguen esa noche, participar en directo. A través del teléfono vamos a permitir que ustedes nos llamen, nos cuenten, nos opinen, nos critiquen, si lo ven conveniente, lo que ustedes quieran, con la misma libertad de expresión con la que participan el resto de los contertulios. Y que si quieren ir dejando sus opiniones lo pueden hacer ya también a través de esa dirección de correo electrónico que es opine@teleasturias.com. Y eso es lo que quería decirles, que esperamos contar con ustedes para ese día.
que nos sigan ese 22 de mayo y aquí se lo vamos a ir narrando con los datos que vayan saliendo y con los invitados que ese día tendremos. Y las copas y los pinchos para los contertulios, ¿no? Para venir aquí a opinar. Eso no, lo negociamos, sí, sí. Bueno, Fernando, le apuntamos ya directamente, encantados además. Bueno, señores, que eso es lo que quería decirles. Volvemos mañana con un nuevo debate, como siempre acompañándoles aquí en Teleasturias. Hasta mañana.